Buenas noches, bienvenidos a un programa más de Contá la Voz. En este programa, que sería el número 4, retomamos y estamos con grandes entrevistados. Además, en otro día especial, hoy estamos grabando y esto seguramente lo vas a ver a través de las redes, a través de Instagram. Lo vamos a compartir y vas a poder disfrutar de este programa que fue reprogramado. Buenas noches, Jessy. Digo buenas noches, pero lo pueden ver a la tarde, a la mañana. Hola, Jessy y Mola. ¿Cómo están a todos? Hola, Mariela, ¿cómo andás? Buenas noches, bienvenidos a este cuarto programa, como dijo Mariela. Gracias a todos por estar del otro lado. Venimos con una agenda política interesante. Hoy tenemos a nuestro invitado, Ale Delcín. Pero antes, además de hablar de política y de toda la agenda, que este domingo 29 tenemos elecciones en nuestra ciudad, también hablamos de otros temas en Contá la Voz, de bienestar, de estilo de vida, de trabajo, y más aún en la era que nos convoca, que nos compete vivir. Y por eso tenemos como invitada, que hoy va a abrir nuestro programa, Romina Cerdán. Ella es licenciada en Relaciones Laborales y es de consultora, es fundadora de la consultora Networking. No le quiero errar el nombre porque el otro día... Bienvenida, Romy, buenas noches, ya te vamos a dar la palabra en un ratito. Quería agradecer también a la gente que nos está acompañando a través, obviamente, toda la semana en nuestras redes, comentando, sumándose a nuestro canal de YouTube, a nuestro Contá la Voz stream, y también, obviamente, a la gente que nos acompaña con la pauta. Agradecemos aquí a la diputada provincial Charo Mancini, también al candidato a intendente Iván Sánchez, actual concejal, y a Facundo Méndez, director provincial de Ganadería y Sanidad Animal, y también muchísimas gracias al gran equipo, a la gran familia del STIC, el Sindicato de Trabajadores de la Industria del Cuero, que hoy también va a tener su representante aquí en vivo, porque vamos a estar charlando con Alejandro Delcín, quien es el secretario del STIC, pero además estamos en modo campaña. Él es candidato a concejal y nos va a venir a hablar de todo, desde el mundo del trabajo hasta la política y las elecciones que son este domingo. Y charla que tenemos que retomar porque realmente estaba tan interesante que, bueno, por problemas técnicos lo tuvimos que aplazar para hoy y será igual de interesante, me imagino. Muy bien, y lo vamos a compartir, así que seguramente en minutos estamos con Ale. Por el momento doy la bienvenida y muchas gracias, porque además es mi hermana, faltó esto en la biografía. Ella es Romina, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, chicas, muy contenta de estar con ustedes, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es todo un orgullo poder compartir con ustedes en este momento y con todas las personas que también lo acompañan en cada domingo, ¿no? Muchísimas gracias. Hoy será jueves. Sí, pero lo puedes ver, va a quedar grabado, lo puedes ver cualquier día de la semana, cualquier hora, y esas son las ventajas que tienen las redes. ¿Te parece? Arrancamos esta charla. Así es. Yo preparo el mate, te doy la posta. Así es. Les voy a contar un poquito quién es Romina Cerdán. En realidad quiero que nos cuentes vos, ¿quién es Romina? Romina vive en el sur y emprende desde allá, desde el sur. Realmente toda una emprendedora, Romy. Bienvenida, Romy. Contanos de vos. ¿Quién es Romina Cerdán? Muchísimas gracias. Uy, qué gran pregunta, ¿no? Cuando preguntan a nivel personal, a veces es difícil de escribirlo, pero la realidad es que estoy muy contenta. Bueno, tengo toda mi familia acá, Mariela es mi hermana. Y como hacía las presentaciones, yo estoy viviendo en la ciudad de Neuquén actualmente, hace 3 años, pero he estado 10 años en Comodoro Rivadavia, en la Ciudad del Viento. Entonces, hoy con un gran emprendimiento, muy emocionada y muy contenta también de les voy a comentar de qué se trata la consultoría Networking. Motivada. Networking justamente es una red de contactos. Exactamente. Networking se llama esto, red de contactos. Y lo que nos permite a nosotros es en un ambiente donde justamente se rige sobre un sector de petróleo y gas, justamente en la zona de Vaca Muerta. Seguramente ustedes han escuchado muchas veces nombrar este sector, que es un sector petrolero que está en auge y en gran crecimiento, ¿no? ¿Qué significa, Romy? El otro día hablábamos
fuera del aire, justo cuando se cortó, y charlábamos y vos nos contabas, ¿por qué es vaca muerta? Que todos alguna vez en nuestras vidas escuchamos hablar de vaca muerta. ¿Qué es vaca muerta y por qué lleva ese nombre, no? Claro, es muy nombrado y ¿por qué ese nombre, no? Si bien es como, llama la atención. Sí, hay llama la muchos, atención. totalmente, hay muchos que realmente lleva ese nombre porque se hizo un estudio, de hecho hay una parte geográfica o una foto, si se ve desde arriba del territorio de Argentina. Aérea. Totalmente, una foto aérea puede diversificar o revisar dónde está la zona que hoy hay petróleo y dónde están en las provincias de Neuquén, Mendoza, La Pampa y Río Negro. Todas estas provincias de alguna manera hacen el reflejo, si se saca una foto desde arriba, que lo han hecho de esta manera, se dibuja de alguna manera una figura de una vaca. Por eso justamente se dice que es vaca muerta, ¿no? Pero es un sector de gran crecimiento, ¿no? Energético. Y con gran proyección a futuro. Sin lugar a dudas. Por supuesto que hay, a niveles políticos y económicos, hay un gran apoyo a este sector que sin duda va en crecimiento, que si bien se han iniciado, y no ahora, sino hace muchos años atrás, pero hoy está en auge. Y por supuesto que está en crecimiento, sobre todo en ¿Te activó todo eso? ¿Vos sentís o ves Sí, o nos podés contar? bueno. Nosotros acá estamos en la otra punta, ¿no? Podés traernos un poquito esa sensación o esas noticias, porque vos vivís ahí. Y realmente se nota por lo que contás que sí, que se reactivó. Ahora yo te pregunto, ¿cómo fue ese primer paso para vos crear tu propia empresa, para poder emprender estando en el sur tan lejos, como decís, de tu familia y de todo? Pero me imagino que todo esto que vos contás habrá sido también, ¿no?, un empujón para que tomes esa decisión. ¿O qué te llevó a tomar esa decisión? Sin lugar a dudas, yo creo que desde el primer momento me gusta la palabra emprender, como ustedes también lo nombran, pero es todo un desafío, sin lugar a dudas, de estar lejos de la familia, pero con mucho orgullo y muchas ganas de aprender. Desde el primer momento, ¿cuál fue la intención de ir a vivir? Bueno, pues muy lejos y a unos kilómetros de conocer otros lugares, aprender. Yo creo que el día a día te lleva a un crecimiento y a una experiencia que sin lugar a dudas es muy rico y se aprovecha un montón. Yo había ido, bueno, en mis comienzos, en el 2013, comencé más en la zona sur del país, que como les comentaba, en Comodoro Rivadavia, en la Ciudad del Viento, y después, bueno, inicio en una empresa, que justamente estas empresas que realmente se trabaja en este sector del petróleo y el gas, y después empezando en la zona sur, ¿no? Y después con traslado en la empresa hacia la ciudad de Neuquén. Entonces estuve entre Comodoro y Neuquén 12 años, ¿no? ¿Y cuál era tu cargo dentro de esas empresas? ¿Qué hacías vos dentro de esa empresa donde trabajabas? Comencé, bueno, qué buena pregunta, porque fue un plan de carrera. La realidad es que empecé Los famosos una parte, planes de carrera de sí, las bueno, empresas, ¿no? con mucho crecimiento y mucha experiencia, desde el inicio con una parte administrativa hasta después hacer este plan de carrera y tomar posiciones realmente de liderazgo. Qué importante esto que me comentan, lo que me preguntan justamente, que tiene que ver con la parte de supervisión o de coordinación de recursos humanos, ¿no? Recién mencionaste la palabra liderazgo. ¿Qué es? ¿Cómo es liderar cuando sos mujer en el ámbito del trabajo, en una zona, bueno, seguramente como en varios sectores productivos, rodeado de muchos hombres, pero también tener que formarse ese caminito como profesional, como mujer, en ese momento en relación de dependencia y manejar el liderazgo porque tuviste puestos donde tuviste gente a cargo? Sin lugar a dudas, y también qué buena pregunta, porque es todo un desafío. Todas Y nuestras Todos preguntas son somos No, buenas. realmente, ¿por qué? Porque en un ambiente justamente dentro del petróleo y del gas es un ámbito donde el género masculino es abarcativo. Entonces, tener posiciones donde llevan a una exposición de alguna manera, a un liderazgo del lado femenino es tan importante. Es bueno, es lindo tener experiencia en este sector de recursos humanos. Pero no menor, y qué buena, por eso digo que es muy buena pregunta,
porque como el título de la presentación es licenciada en Relaciones Laborales, tuve la oportunidad de trabajar dentro del sector de relaciones laborales, con la parte sindical, con negociaciones, con conversaciones con ellos directamente, con el día a día, con la parte justamente de, más allá del conflicto, se llegaba siempre a un paso de negociación previa, que creo que eso es lo más importante. O después de la pandemia, ¿qué cambió? ¿Qué ves vos que cambió, que hizo una gran bisagra en el ámbito laboral? ¿Qué ves vos decir, esto y esto y esto en el 2019 era impensado y hoy, sin embargo, lo es y todos estamos? ¿Qué ves vos en el ámbito laboral, ¿no? Siempre tomando desde lo laboral, desde tu rol, ¿no? Desde tu rol como dentro de la empresa y ahora como consultora. No, claro, claramente esto lo que hablábamos hace un momento, el desafío del contexto masculino y femenino, hoy hay una súper oportunidad y eso viene en crecimiento de que justamente el liderazgo femenino se está impartiendo en todos los sectores, más allá de la industria del petróleo o dentro de una relación de dependencia. Hoy con las consultoras también lo vemos, hay una participación súper activa desde el lado femenino. Eso es súper valorado, ¿no? Y que realmente también hay muchas prácticas que se llevan a cabo para que esto de la participación, el liderazgo en posiciones de alguna manera también estratégicas de supervisiones o de coordinaciones, se tenga liderazgo femenino, ¿no? La palabra femenina. Yo te doy un mate mientras y te voy a preguntar si con respecto a lo de la pandemia también involucró todo esto y que sé que pasaste por el tema de home office, continúan esta parte, para contarte, en esta parte del norte, no solo de Santa Fe, sino de Argentina, no se implementó mucho, duró lo que duró la pandemia y no es que hoy hablamos de que hay muchos trabajos en esta situación, sin embargo vengo de una charla donde citaron que a los jóvenes los van a empezar a capacitar para poder hacer estos trabajos remotos o a distancia, home office, como quieran llamar, pero en el sur sigue prevaleciendo esta doble función de la presencialidad y online. El sistema híbrido. Bueno, esto comenzó justamente con la pandemia. ¿Qué pasó? Bueno, claramente, no solamente en la parte sur del país, sino en toda la Argentina, hay empresas de alguna manera que son muy estructuradas. Entonces, pensarlo en algún momento de trabajar desde la casa, tener una computadora, realmente era a veces impensado, pero no. La pandemia eso es lo que nos permitió, de que nosotros desde el lugar donde estemos, desde el lugar donde nos podamos conectar, tener conexión de internet, también nos permite trabajar. Entonces, la pandemia permitió esto. Al principio, por supuesto que era 100% home office, pero después se implementó el sistema híbrido que aún todavía se realiza. ¿Qué es el sistema híbrido? Algunos días en la oficina y otro totalmente en home office, ¿no? Ahora, Romy, te llevo más hacia la búsqueda de empleo, ¿no? Vos hoy estás en la consultoría. ¿Cuáles son los errores que más se repiten en la búsqueda de empleo hoy? Porque yo creo que ahí también hay un punto de quiebre y que cambió mucho. Hoy ya no es, te presento mi currículum y te doy 30 hojas para que vos lo leas, ¿no? Pero contame vos, ¿qué te parece? Contá la voz. Bueno, la realidad es que desde el lado de la consultoría hoy actualmente se vive un gran desafío en cuanto a procesos que se llevan a cabo desde siempre, ¿no? Desde un reclutamiento y una selección de personal y en eso justamente el punto del currículum. El currículum es algo que no pasa de moda, siempre lo digo yo en cada una de nuestras capacitaciones que damos, ¿no? Porque aún todavía cuando iniciamos en alguna empresa o también de manera independiente, nuestro currículum es importante. ¿Por qué? Porque es nuestra carta de presentación, ¿no? Esto es importante decirlo. ¿Por qué? Porque la realidad de ahí, y es importante comentar, porque también ahora en la consultora se habla mucho y en la actualidad de la inteligencia artificial. Entonces, ¿y por qué lo pongo a colación la inteligencia artificial? ¿Por qué? Porque el currículum, que es algo que cotidianamente es necesario y lo tenemos que actualizar, vienen muchos en la consultoría a preguntarnos, más allá de que hoy tengo un currículum, que tengo una planilla, que lo puedo descargar
en cualquier tipo de plantillas a nivel internet o en las mismas computadoras. Ahora, ¿qué es lo que nosotros hacemos en la consultoría? Poder acompañarlos en ese proceso, hacer actualizaciones de currículum. ¿Por qué? Porque, insisto, podemos descargar una plantilla que es fácil de descargarlos tal vez, ¿no? Pero ¿qué es importante? Nosotros damos ese acompañamiento y ese asesoramiento para que los currículum que nos llegan sean de calidad, que sean con una presentación súper profesional. Y que además, ¿por qué un currículum es importante? Porque es un filtro. En todos los lugares se necesita que, por aquel llamo filtro, ¿no? Es la primera carta de presentación en todos los lugares. Si eso no está de alguna manera prolijo, es descartado. Ahora, ¿cómo cambió? Más cerquita del micrófono por ahí, ¿sí? Sí, más cerquita del micrófono. Bien, te ayudo. Perfecto. No, Romy, bueno, en mi caso soy profesora, doy orientación en contextos laborales y entre las materias, los temas que tratamos, está esto del currículum. Yo paso desde el currículum impreso, le hago diseñar el currículum digital y termino con vos te vas a reír, pero bueno, lo vimos juntas en una capacitación video, currículum. ¿Se usa, no se usa? ¿Es solo una herramienta pedagógica el tema del video currículum o en algún lugar se pide? Qué buena pregunta, pero ¿por qué? Porque justamente... A ver si lo está haciendo bien. No, realmente, ¿por qué? Porque lo que nos permite hoy, el currículum, insisto, es una práctica de presentación que siempre va a existir. Ahora, nosotros nos tenemos que actualizar de alguna manera y yo creo que el video currículum, si bien no es utilizado en grandes magnitudes cuando se necesitan hacer de alguna manera una selección o un reclutamiento en una empresa, ¿por qué? Porque imaginemos de que en algunas búsquedas son de manera masiva. Pero, sin embargo, hoy aún es importante considerar que un video currículum es una presentación, no deja de ser algo creativo que así se puede considerar. Tal vez va a depender más de cuál es el puesto de trabajo, ¿no? Y en Sin lugar a duda. Exacto. Sí, por ahí puede ser para teatro, cultura, arte, algún otro puesto que tengan que ser más creativo, diseño gráfico, bueno, depende la postulación, puede ser. Y depende de la empresa, porque hoy en día las empresas también, las nuevas tech y demás, creo que la creatividad la tienen a tope y es uno de los factores que antes no se tenía en cuenta y hoy me parece que sí, ¿no? Sin lugar a duda. Sin lugar a duda. Entonces tenemos que empezar a grabar nuestro propio video currículum, Jessy. Así es. No. Próximamente. Próximamente capacitación con la licenciada. Sí, totalmente. En esto de adecuar el currículum, bueno, de adecuar currículum estábamos viendo, pero también resiste mucho, se ve, habrás pasado por muchas experiencias al respecto. ¿Cuáles son los errores más comunes? Bien. ¿Y por qué estamos hablando de currículum? Y hay unas plaquitas, Marian, si por ahí las tenemos a mano, teníamos algunas, pero vamos a arrancar contando esto de ¿cuál fue la experiencia más rara o frecuente de error en el caso de recepcionar los CV? Decir, bueno, esta no lo pegó, no está bueno esto no hagamos. ¿Qué tips nos das, Romy? Bueno, hay errores que realmente antes eran más comunes, era lo que comentaba hoy. Ahora ya teniendo de alguna manera plantillas donde se descargan, de alguna manera nos dan un puntapié de cómo se realiza un currículum, ¿no? Pero antes, cuando no se tenía de alguna manera esta accesibilidad a estas plantillas, los errores más comunes o algunos muy llamativos eran los nombres de los correos electrónicos. Y eso es importante tener en cuenta. ¿Por qué? Porque un currículum, insisto, es una carta de presentación donde nosotros somos la primera cara visible hacia un filtrado de presentación en una entrevista, ¿no? ¿Qué buscamos dentro de un currículum? Justamente que algún lugar, en alguna empresa nos llamen y nos digan, me atrajo tu currículum. ¿Por qué? Porque hay algo llamativo que hace que, ¿por qué puedo elegir a esta persona y a esta persona no? Entonces, bueno, justamente como lo dice la presentación, es la oportunidad para que nosotros causemos un impacto positivo, ¿no? ¿Y cómo se causa ese impacto positivo? Bueno, ¿a vos qué te llama la atención? Las fotos también es algo, es la primera impresión. Y esa justamente es la parte más formal, donde nosotros tenemos que
de alguna manera la imagen es la cara. Estás Imagen hablando personal. acá con una especialista en la materia que va a decir claramente, va a sentir todo lo que tenga que ver con imagen y estética, y es Jessie. Pero Muy digo, importante. sí, son fotos formales, o va también... Correcto. El modo, porque vos podés estar divina para una fiesta, pero justamente esa foto donde vos te ves que estás divina para una fiesta no es la No. foto para tu currículum, No, ¿no? correcto. O una que te tape la cara, o una que estés de perfil. Viste que hay una época que se usó mucho las fotos La de selfie. perfil, las famosas Tampoco selfies. Bueno, selfies ¿O no? no, generalmente también hemos visto hasta fotos en los currículums donde integran a una familia, por ejemplo. Claro. Entonces, no, lo más recomendable es que nosotros pongamos la foto más formal detrás de un fondo blanco donde se nos vea, justamente como ustedes dicen, el perfil correcto Sí. y no selfies, ¿no es cierto? Ahí justo una de las plaquitas, Mariana decía, ¿cuál es una o dos páginas? Bien. Hay que impactar en las primeras líneas, muy buenas preguntas. Correcto. ¿Por qué 1 o 2 páginas? Porque el currículum, lo Eso. ideal es que sea solo en una hoja. ¿Por qué? Insisto que del otro lado, ¿qué hacemos nosotros cuando mandamos un currículum? Buscamos una entrevista. Es el segundo paso. Y para las empresas, cuando realizan una búsqueda, lo hacen de manera masiva. Entonces, lo que se trata es de buscar el mejor currículum, el mejor impacto. Entonces, en una hoja es lo ideal. Bueno, que hay- coloquemos toda nuestra presentación en una hoja. Ahora ahí iba la pregunta que yo te hacía hoy. Antes presentábamos 20 hojas, ¿no? Todo, desde el jardín, donde hicimos el jardín, hasta el último curso de computación que estaba ahí. Ahí creo que cambió mucho. Correcto. ¿Por qué cambió? Más que nada también porque conozco personas que tienen varias profesiones. Tal vez hoy están trabajando en una profesión y estoy hoy con esa profesión y yo quiero cambiar, hacer un cambio, otro trabajo que apunta a otra profesión que también Muy tengo bien. capacitación. ¿Qué hago, Romy? No. ¿Pongo todo en el No. currículum lo que hice para que vean qué inteligente que soy? No, y ahí a lo último empiezo con lo que dice importante. Evitar, por supuesto, faltas de ortografía, Ortografía. pero recordar, menos es más. Exacto. ¿Y por qué? ¿Cuál es el concepto? El consejo justamente. Que cuando, no, está bien. Cuando realmente nosotros tenemos un currículum, es adaptar a la búsqueda a la que necesitamos postularnos. Claro. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos a una posición de coordinación para recursos humanos, por ejemplo, necesitamos que nuestro título, más allá que tengamos 2 o 3 títulos, amoldemos a la posición. Claro, no Eso poner es todo lo que importante. a esa persona que está leyendo no le va a interesar, ¿no? Solo lo que creemos que va a sumar a ese puesto que vos decías recién. Correcto, correcto. Insisto, menos es más. Y para el currículum también. Acá no quiero dejar también de comentar que hoy con la inteligencia artificial muchas empresas están utilizando diferentes plataformas. Porque, y volviendo a lo que recién decía, hay veces que tienen una búsqueda tan masiva Claro. que cuando reciben cientos de currículum, ¿qué hacen? Utilizan estas últimas plataformas que permite la inteligencia artificial para hacer diferentes filtros. Estos filtros se llaman generalmente ATS. ¿Qué significan este filtro? Que utilizan palabras clave para la posición en la que están buscando. Como recién decía el ejemplo, si hay una búsqueda puntualmente de coordinación en recursos humanos, probablemente el currículum se necesita que recursos humanos, la palabra tal como lo pide la empresa, se coloque en el currículum. Y ahí entonces ayuda al que está recibiendo o al área de recursos humanos la selección, pero también si yo tengo que diseñarlo a mi propio CV, también uso inteligencia artificial o me hago más casero, más humanizado, más sensible, más yo. ¿Qué hago? Más yo. Bien. Más yo. Y podemos utilizar las plataformas. La plataforma sigue siendo un modelo donde que justamente nos colocan la foto, bueno, de referencia. Necesitamos colocar siempre nuestro nombre. El nombre es necesario colocar siempre de la mayor visibilidad posible. Y después, debajo del nombre, también nuestro título de referencia. Eso es muy importante, ¿sí? Pero también es como vos decís, es necesario a veces
humanizarlo, hacerlo de alguna manera adaptado. Hay una plaquita y dice, ¿ya estás listo? Sí, ya estamos listas para armar nuestro CV. ¿Qué te parece? Vamos a networking, esta red de contacto que ella dice que es necesario para poder trabajar. ¿Qué es trabajar en red? Bien, bien. Networking es trabajar conectados, trabajar en red, la red de contactos. Este es el desafío y el objetivo que nosotros tenemos desde la consultoría, que hoy de alguna manera está físicamente, tenemos oficinas y tenemos la sala de capacitación en Neuquén, pero nosotros tenemos un gran desafío o gran objetivo que no es solo trabajar en la localidad en donde estamos físicamente, sino trabajar a nivel país. ¿Y por qué? Porque de alguna manera también es trabajar en red. Nos contactan de diferentes lugares, de diferentes provincias. Más aún, insisto, si bien nosotros tenemos físicamente una sala de capacitación, que es la que hoy nos contactan con diversos ámbitos para hacer capacitaciones, diversos temas, pero yo creo que trabajar en red hoy nos nutre, nos hace hacer apertura de grandes oportunidades, sin lugar a dudas. Laboral. ¿Y Romy, recién decías redes y decías, me imagino que cualquier persona que nos está viendo, que tenga interés en trabajar online, como decía, remoto, hoy Mariela, puede enviarte su currículum, ¿no? Puede consultarte, puede contactarte, pero también cuando vos hablabas yo pensaba, todo esto del networking te compete a vos, pero creo que es también una nueva modalidad de trabajo en grupo de las nuevas carreras. Y ahí te quería preguntar yo, ¿cuáles son hoy las carreras que más buscan? Y contame cómo influyó ahí la inteligencia artificial. Muy bueno. Voy a empezar desde, la otra vez revisaba, porque inteligencia artificial aún todavía es una palabra que si bien se escucha mucho, yo creo, cuál es mi mirada, justamente son herramientas de inteligencia artificial, pero la otra vez revisaba y me preguntaban, ¿la inteligencia artificial nos va a reemplazar? No, la respuesta es no, pero la persona que sepa utilizar las herramientas, que sepa utilizar de una buena manera, nos facilita muchísimo la inteligencia artificial. Ahora, las personas que se adapten más rápidamente a estas herramientas, probablemente sí. Y ahí viene... Triunfen en ese mundo, ¿no? Sin lugar a dudas. Hoy, la parte de las carreras, qué buena pregunta, pero porque tiene que ver no solo con la industria del petróleo, insisto, o con la parte sur del país, pero hoy todo lo que tenga que ver con la parte de ingenierías, ingeniería en petróleo, ingeniería electromecánica, mecánicas o ingenierías con bases en IT, en tecnología, son súper demandadas. Son carreras que de alguna manera, si bien son un poco largas o de alguna manera llevan su tiempo, porque también puede, bueno, sí, viste que depende de la carrera, no es que yo tenga conocimiento amplio del tema, pero me parece que hay tantas carreras, ¿no? Sí. Alrededor del IT que no conocemos. Muchas, y bueno, y vienen de la mano con estas nuevas tecnologías. Hoy tenemos que adaptarnos. Yo a todos digo que tenemos que conocer, que tenemos que humanizar las herramientas de inteligencia artificial. La otra vez, y lo pongo de ejemplo, utilizamos mucho, nosotros que estamos en el sector de capacitaciones, utilizamos en RCP, por ejemplo, que va a ser la primera que vamos a dar en estos últimos días, utilizamos estas herramientas y ¿qué hacíamos con estas herramientas? En realidad utilizábamos una para cada uno de la ejecución que necesitábamos. Unimos 4 herramientas y con 4 herramientas sacamos un video, por ejemplo. Pero un video que tal vez se pueda, que lleva tal vez horas editarlos o revisarlos o hacerlos, y con esta inteligencia artificial en pocos segundos lo podés tener. Son herramientas, pero son necesarias humanizarlas, siempre es lo que digo, ¿no? Claro. A ver, sí, para edición, no sé si te acordarás, no te acordarás en este momento cuáles son las que utilizaron para ¿cuáles edición? serán? No. Canva es la más utilizada y la que no se va a dejar de utilizar. El ChatGPT es lo otro, son muy utilizados. Los diseñadores nos van a... No somos muy pro del tema de Canva, pero bueno, sí para el público en general nosotros estamos muy acostumbrados a poder implementarlo. Y qué bueno también, perdón Mariela, qué bueno
que digas todo esto, porque creo que es un modo de incentivar a los jóvenes que por ahí se cierran en ciertas carreras tan tradicionales que están muy bien, pero que tal vez no ven más allá, ¿no? Correcto. En el bosque hay tanto hoy para hacer y todo tan nuevo. Sin lugar a dudas. Muchas carreras. Hoy cuando me preguntabas qué otras carreras, bueno, por supuesto que las carreras blandas que generalmente se llaman, que es la parte de recursos humanos, finanzas, la parte de abogacía, son carreras muy demandadas también, ¿no? En parte de relación de dependencia, en empresas o también independiente, ¿no? En asesorías. Pero me parece que todo lo que venga a avanzar en cuanto a lo tecnológico es el auge que se viene en todas las carreras, ¿no? Incentivarlos más allá del estudio en la capacitación. Nosotros en uno de los servicios en la consultoría justamente tenemos un espacio donde damos las capacitaciones, pero más allá del tema a capacitar, para mí lo fundamental es tener el chip de la importancia en la capacitación, en cualquier tipo de capacitación que a nosotros nos nutre. Me parece que son diferentes puertas que nos abren cuanto más actualizado y cuanto más conocimientos tenemos, ¿no? Eso justamente podemos hacer un mensaje final de cierre para aquel que está estancado a nivel laboral, que no está encontrando oportunidades o que es nuevo, está recién recibido, que también te pasó decir, bueno, tengo mi título y ahora ¿qué hago? ¿Por dónde voy? ¿Qué mensaje final darías a esas personas que en lo laboral no están teniendo todavía este pique, ese repunte? Bueno, ¿por dónde van? ¿Qué consejo le darías ya que venís del mundo laboral? Realmente el muy buen consejo que puedo dar es buscar experiencia, es buscar prácticas donde yo puedo llevar la teoría que llevan estos años de estudio, pero donde lo puedo aplicar. Hay veces que hay un salto muy grande entre justamente la teoría y la práctica. Entonces, la posibilidad, yo lo tengo contabilizado porque son 12 años que llevo en la parte sur del país, pero animarse a tomar ese salto, a tal vez al principio a lo desconocido, pero que realmente lo que nos trae, lo importante es la experiencia. Entonces, con un título en mano y con muchas ganas, con mucha actitud, se puede emprender o tener, por supuesto, también posibilidades en diferentes empresas. ¿Se puede sin experiencia? Creo que es un tema ¿no? ¿Cómo, si estoy recién recibido, me piden experiencia, pero recién comienzo? ¿Ese es tu trabajo de tesis? ¿Fue tu trabajo de tesis de relaciones laborales o no? Sin lugar a dudas. Y publicó un libro. A ver, ¿cuál es el libro? Correcto, justamente es la experiencia laboral en el sector de... ¿Por qué fue importante? Yo creo que fue un quiebre en el sentido de pensar después de 5 años de estudio, ¿qué hago? ¿No? Tengo el título, ¿qué hago ahora? Entonces, en la tesis, que cuando había empezado a realizarla, me intrigaba pensar en las empresas. ¿Por qué pedían 5 años de experiencia cuando realmente todavía se sabe que se lleva un tiempo en aprender, en estudiar, ¿no? Entonces, me intrigó mucho ese tema, pero porque lo estaba viviendo en carne propia. Por en supuesto. Carne propia, sí. Entonces, para mí fue súper importante averiguar en diferentes empresas. En ese momento estaba en la ciudad de Corrientes, ¿no? Y fue en el ámbito privado y público también hacer estas preguntas. Y me llevé una sorpresa, porque realmente muchas empresas decían, no tengo capacidad para poder capacitar a las personas. Yo hoy necesito tener personas capacitadas. Por eso, justamente estas empresas nos decían, necesito personal que ya vengan, que ya tengan capacidades, que tengan conocimientos, porque no los puedo capacitar. Estas generalmente eran empresas pequeñas, donde justamente no tenían un sector de capacitaciones. Y la diferencia era en empresas grandes, donde sí lo que necesitaban era lo diferente. Era tener personas que recién se estaban recibiendo, que no tenían nada de experiencia, con el objetivo de capacitarlos, de nutrirlos, de dar toda su visión y misión dentro de la empresa, ¿no? Importante. Yo seguiría charlando, Sí, de hecho podemos prepararnos un café, un mate y seguimos, pero en este momento te vamos a tener que despedir, Romy.
no lo vamos a disculpar y lo vamos a volver a invitar a Alejandro en este momento. Para nosotros son las 20 horas grabando en este momento y hay un acto, ya que estamos con los cierres de campaña, con las actividades en los barrios, así es que Alejandro Delsin, el secretario general del STIC, en este momento salió de un medio y está yendo directamente, en este caso a Santa Lucía, así que lo vamos a invitar para que luego de las elecciones pueda venir a hacer la charla más que entrevista con nosotros. Sí, a terminarla. Y ahondar en esto que por ahí Romy retoma, que es el mundo laboral, pero que él también desde la otra mirada, desde el sindicato, nos puede abrir el panorama y obviamente con él también trabajar y abordar todo lo que tenga que ver con el mundo político, el consejo, pero bueno, para eso ya vamos a esperar tener datos concretos después del domingo y con esos resultados nos va a venir a visitar Alejandro Delsin. Así es que gracias, Romy, te vamos a despedir a vos, mientras me parece importante que antes de cerrar este programa de Contá la Voz, que lo hicimos más breve, pero va a estar difundido en las redes, podamos compartir algunas de las actividades que están en agenda. Por ejemplo, esta jornada. Exacto. La 10ª jornada a campo, este sábado 28 de junio se desarrollará la 10ª jornada a campo organizada por APEI en el establecimiento San Antonio de Teodoro Binagui S.A. en Ardi, bajo el título Estado actual del rodeo y programación a futuro. Se abordarán temas clave como recría con autoconsumo, condición corporal y programación del servicio. El taller estará a cargo del médico veterinario Gustavo Rosati con el eje rumbo al próximo servicio. Perfecto, esto está en agenda y va a ser el día sábado, y nos 28. faltan 2 días para esta actividad que se convoca a todos los productores de la región. También citamos y ya tenemos cerrada la entrevista para el mes de julio con el director de ganadería de la provincia, director de ganadería y sanidad animal, Facundo Méndez. Va a venir para comentarnos todas las actividades que está teniendo en agenda, y una de las últimas que hemos destacado y queremos compartir tiene que ver con su participación en el Congreso Ganadero de Rosario. Esto fue a mediados de junio y él estuvo representando a la región y obviamente con su representación política. El lema de este congreso fue Desafío 2030, más kilos de carne. Hubo obviamente muchos debates en torno a el futuro del sector y seguramente para poder ahondar en esto va a venir Facundo a contarnos en alguna charla, ya lo dijimos en el mes entrante, pero sí querían cerrar este espacio de flash informativo que nosotros lo decimos con una de las voces más destacadas, que es la de Soledad Aramendi, que es presidenta de la Sociedad Rural de Rosario. Allí se llevó a cabo este congreso. ¿Qué hizo la presidenta? Reclamó la eliminación de las retenciones, gran tema dentro del sector, y una urgente inversión en infraestructura hídrica para el norte santafesino. Estando en Rosario, pidió por estas obras para que el sector ganadero, para que todo el agro del norte tenga visibilidad, porque todos sabemos las grandes diferencias que hay entre el norte y sur en distintos ámbitos, pero también no escapa la agricultura y la ganadería de nuestra zona norte. Así que un tema súper importante porque tiene que ver con nuestras economías regionales, así que Facundo estará presente y vamos a charlar sobre este y muchos otros temas. Ahora sí, ¿qué te parece? Vamos a ir haciendo el cierre. Así es. Te dejo a vos, Jessy. Bueno, ¿cómo no? Nos vemos entonces en el próximo programa. Muchísimas gracias a todos los que están y nos acompañan y no verán después la reproducción en repetición de YouTube. Nos vemos pronto en la próxima edición de esto que es Contá la Voz, que sale los domingos 20 horas. Gracias a todos y no te olvides de suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales como Contá la Voz Stream, en Instagram, TikTok y por ahora esas dos, ¿no? Y por supuesto YouTube. Vamos a ir sumando seguramente redes y no quiero dejar de emitir este mensaje. Es muy importante que todos podamos ir a votar este domingo. El voto es una demostración viva de que estamos en democracia, de que expresamos nuestra voz, de que sea cual fuera el candidato y el partido en el que estamos, cada uno tiene ese derecho y hay que hacerlo uso este domingo. Vayan los jóvenes, que por ahí son los que ven de más lejos la política.
tomen participación ciudadana activa a través del voto y vayan a emitir su decisión, su elección final. En todas las categorías en Santa Fe se elige, sea intendente, presidente comunal o concejales. Que viva la democracia este fin de semana. Nosotros pronto nos volvemos a reencontrar. Como siempre decimos, contá la voz. Que no te la cuenten. Buenas noches.